Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Rebeca. ¿Cómo están? Bien, ¿y Bien, usted? gracias a Dios. Qué bueno también, gracias a Dios. Miren, puestos y dispuestos, primeramente Dios, para hoy vamos a hacer un maratón de conocimiento. ¿Sale? Es lo que vamos a Sí, hacer. Vamos a recorrer toda la Sagrada Escritura y a ver hasta dónde llegamos, primeramente Dios, porque ya el viernes terminamos nuestro curso de introducción a la Biblia para luego continuar con el mundo de la Biblia y luego el Evangelio de San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan y todos los evangelistas que tenemos que ir viendo, todos los libros. Así que primeramente Dios, vamos a aprender todos juntos y a recordar muchas cosas. Fíjense que ah, algo que me pasó y que me hablaron del radio, que el programa que compartimos ayer, la maestra Irene, su servidor y Adriana y este Eric Mendoza, es el que más se ha visto, va en primer lugar de todas las reproducciones en Facebook, muchísimas reproducciones. Digo, bueno, bendito sea Dios, mira, algo bueno estamos haciendo. la Gracias. oración maestro de todos. Sí, 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 dije, bueno, ¿Verdad? Señor. No más que creen cada que pasan cosas así, luego el otro me ataca muy duro, me pega por todos lados, o sea, híjole, pero pues San Pablo lo dice muy claramente, dice, acuérdense que nosotros los mensajeros de Dios no luchamos contra cualquier cosa, luchamos contra denominaciones y potestades. Ujú. Y pues el Señor así nos va poniendo. Gracias por sus oraciones, gracias por las que pudieron ver el programa y pidámosle al Señor Jesús que nos ayude en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en La la vida y muerte, en la para muerte darnos nos dan, Señora. Miren, el domingo terminábamos cómo se hizo el Nuevo Testamento. Veíamos que primero fue la vida de Jesús, se narra toda la vida de Jesús y luego viene la época de los apóstoles. Los apóstoles en esa época, pues ellos son los que llevan el mensaje y empiezan a morir los apóstoles y viene la época de la catequesis, que ya es cuando empiezan a poner por escrito todo lo que tenemos. Vimos que lo primero que se escribió fueron las cartas de Pablo, luego el Evangelio de San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, y el último libro que se escribió de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento fue la segunda carta del apóstol San Pedro. Pero ¿cómo fue la formación de los evangelios? Miren, aquí lo tienen en la pantalla. Primero fue la vida y enseñanza del Señor Jesús. Luego esto se fue contando en la tradición oral, de boca en boca, los apóstoles, los testigos de Jesús, los que vieron, todo lo contaban. Luego empezaron las colecciones escritas, esas que les he contado, que la gente empezó a hacer así como una compilación de parábolas, de dichos, de hechos, de milagros, de controversias, de la pasión, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesús. A eso se le llama la fuente Q. La fuente Q se le llama así porque en Q, en alemán quiere decir fuente. Y desde ahí a todos los evangelistas empezaron a poner sus escritos. Primero, el primero fue San Marcos. San Marcos fue el primero que escribió en los evangelios y de ahí, de San Marcos, Mateo y Lucas agarraron el 50%, 60% del Evangelio de Marcos y ya ellos, regresándose a estas fuentes que dice fuente Q, ellos agarraron material de acuerdo a la comunidad que les estuvieran hablando.
Marcos le habla a los romanos, a las personas de Roma. Mateo le habla a los judíos que se convierten a Jesús. Y Lucas les habla a los griegos. Ahí está ya todas las razas que había en aquella época. Acuérdense, romanos, griegos y judíos. Y San Juan viene y él deja hablar a Jesús nuestro Señor. Él deja que hable nuestro Señor Jesús. Y así es como se conforman estos evangelios que no son, que no son, ¿cómo decirles? Que no son una historia, sino son una catequesis, ¿sale? Acuérdense, los evangelios no son una historia de Jesús, son una catequesis para que tú y yo comprendamos y aceptemos la salvación de Jesús en nuestra vida. Si tú quieres saber qué día nació Jesús, pues ahí no dice. Si tú y yo queremos saber cuántos años tenía la Virgen María, pues ahí no dice. Ahí nomás nos dice lo esencial, que Jesús nació, creció, aprendió, estudió, padeció, murió, resucitó, está vivo y está sentado a la derecha del Padre. Eso es la catequesis que nos dan todos los evangelistas, para que tengamos vida y vida en abundancia. La primera cita de hoy le tocó a la señora Imelda. No sé si ya llegaría la señora Imelda. Sí, maestro, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes a señora todos. Imelda. Es que como tengo apagada una parte de mi pantalla, no las veo. Adelante, Sí, señora maestro. Imelda, por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, señora Imelda. La palabra de Dios tiene que ir penetrando así poco a poquito en nosotros. Ir así como la humedad, ir entrando primero dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, y luego ya hasta el tuétano de nuestros huesos. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra solamente a través del estudio, no se les olvide. Acuérdense, método en griego significa camino. Todos necesitamos un método para llegar a Dios, y nuestra Santa Madre Iglesia nos lo ha dado muy claro a través de las palabras de San Jerónimo, el primer biblista que hubo en la historia, el que tradujo la Biblia al latín. Y él dice: el que desconoce las escrituras desconoce a Cristo. Y el Papa Benedicto XVI a esa frase le sumó: y renuncia a anunciarlo. Que desconoce las escrituras, desconoce a Cristo y renuncia a anunciarlo, dice el Papa Benedicto en un documento de Aparecida. Pues miren, lo que vamos a hacer ahora, les voy a presentar toda la Sagrada Escritura, ¿sale? Toda. Ustedes me van a ayudar, yo voy a ir leyendo y ustedes me van a ir repitiendo ahí, ustedes a cada una con su micrófono apagado, repítanse lo que les estoy exponiendo, por favor, para que se nos quede más o menos grabado los libros, para que se nos quede más o menos grabado dónde encontramos esos libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para que ustedes luego tengan más conocimiento de toda la Sagrada Escritura, y a la hora de que nosotros buscamos una cita, la encontremos muy rápido. Para esto es esta sesión de esta clase de hoy. Y les voy a mostrar lo primero son la clasificación de los libros del Antiguo Testamento.
Grupo número 1, cantidad son 5 libros. Nombre del grupo se llama Pentateuco porque son 5. Y los libros que lo forman son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sale? Acuérdense, los 5 primeros libros de la Biblia, repítanlos ahí: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, examen. ¿Sale? Díganme los 5 libros de la Biblia, la que guste, que acabamos de ver. ¿Quién dijo yo? Yo, Adelante, Génesis, por favor. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Ok, muy bien, Margarita, dijiste los 5. ¿Alguien más? Yo. Bueno, voy a tratar. Sí, adelante. Génesis, Levítico, Números, Éxodo y Deuteronomio. Muy bien, los dijeron bien los 5 números de la Biblia, pero vean el orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sale? Por eso, miren, es para que ustedes lo vayan repitiendo así en orden, y eso nos va a servir para un buen estudio. ¿Están bien? O sea, díganme, los 5 primeros libros está muy bien, pero ahora el orden. ¿Por qué? ¿Para qué saber el orden? Pues para saber cómo encontrarlos. Imagínate, si yo digo Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio y Éxodo, pues voy a decir el Éxodo, pues no está, no lo encuentro, me voy al quinto lugar y no está. Por eso es importante el orden de los libros en esta clase. Muy bien. Vamos ahora con 16 libros, que son los libros históricos. Los libros históricos, pues va a estar más trabajoso que nos los aprendamos. Pero acuérdense, todo esto queda grabado y ustedes en la grabación repítanlos, póngalos y denle la vuelta. Y estos libros son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobit, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. ¿Por qué se llaman libros históricos? Se llaman libros históricos porque nos cuentan la historia del pueblo de Israel. ¿Sale? Por eso están catalogados así como libros históricos, porque el libro de Josué nos habla sobre cómo conquistan la tierra prometida. El libro de Josué nos dice cómo se reparten la tierra prometida y cómo tienen que pasar muchas cosas. El libro de Ruth nos habla cómo hay que cumplir la voluntad de Dios. Primera y segunda de Samuel nos habla de los primeros reyes, de las primeras conquistas de este pueblo de Israel. Primera y segunda de Reyes nos hablan del rey David, del rey Salomón, del rey Roboán, de todos los reyes y todas las esclavitudes que pasó el pueblo de Israel. También el primero y el segundo libro de los reyes nos hablan de 2 profetas muy importantes, que es el profeta Elías y el profeta Eliseo. Luego vienen los 2 libros de las crónicas. En estos 2 libros de las crónicas, de quien se nos habla es de la historia del pueblo de Israel, pero de lo que se nos habla es del rey David y del rey Salomón. Luego viene el libro de Esdras y Nehemías. Estos 2 libros nos hablan de cómo Dios tiene compasión por el pueblo después de que les habían quitado su tierra, que se la regresan, y Esdras y Nehemías acompañan al pueblo para volver a edificar el templo, para volver a edificar todo ahí, todo lo que ellos necesitaban reconstruir. Tobías, Judith y Esther son libros, son libros para aprender de estos personajes. ¿Qué debemos de aprender de Tobías? Obedecer a su padre y a vivir la ley de Dios. Judith también, Esther también, vivir la ley de Dios. Y el primer libro y el segundo libro de los Macabeos nos hablan de otra época oscura del pueblo de Israel, donde ellos son sometidos por el imperio griego, empezando por Alejandro Magno y todos sus generales, y ellos se resisten y salen triunfantes. Por eso se llaman libros históricos. Acuérdense, son 16 libros históricos. Ahora nada más les voy a pedir que me digan un libro histórico cada quien. A ver, que abran sus micrófonos
un libro histórico de los que acabamos de ver, pero de Josué. todo. Mateo, profe. ¿Mandé? Josué. Josué. ¿Quién eres? Ruth, Ruth, Cena. jueces, Ok, Crónicas, Ruth, crónicas, maestro. muy bien. ¿Quién más? Cristi, Ruth, Ruth, primera de Samuel, Reyes, Segunda de Reyes. Ale. Ale. Muy bien, Ale. Esdras. Macabeos, Macabeos 1 y 2, muy bien. Esther y Judith. Tobías, Esdras, Tobías y Judith, creo que fue Violeta la que dijo eso. Esdras, Cristi, Primera y Segunda de Cristi, Crónicas. Ale. Ale, muy bien, miren, acuérdense, a mí me gusta dar las clases diferentes. Ahora, si se fijan, está haciendo una clase diferente. Ahora es una clase más pedagógica, porque ocupamos a ustedes aprender esos 16 libros, ¿sale? Si ahorita no se los aprenden, no importa. Lo importante es que ustedes siempre se lleven sus tareas, por favor. Uno como maestro, uno quisiera poder tener el tiempo de tardarse 3, 4 días en una clase, pero pues acuérdense que vamos ahí, vamos aprendiendo, vamos evolucionando, para que ustedes en la tarde, por favor, se pongan a repetir todos esos libros conmigo ahí a la hora de su repetición y ya se les van a quedar grabados. ¿Qué les parece? Si me ayudan con eso, eso es una ayuda para mí, para ustedes, porque estoy seguro, voy a estar yo seguro que ustedes aprendieron muy bien el orden del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿sale? Voy a continuar con la siguiente. A ver. Ahí está, libros históricos. Lo que sigue se llaman libros poéticos. Nada más son 7. Es el tercer grupo, acuérdense. Vimos que tenemos tres grupos del Antiguo Testamento. En el primero vimos 5 libros, en el segundo 16 libros que dan un total de 21 y estos 7 libros son 28 libros. ¿Cuántos libros nos faltan para Los 70 y tantos. 46? 30, 5 y 16, 21, 49, 28. ¿Mande? ¿no son 49? No, son 46 del Antiguo Testamento nada más. Es que no ¿Y traigo van los... cuántos, dice? Ahorita van 5 del Pentateuco, 16 de los históricos y 7 libros poéticos. Son 28 libros para 21. 46. Faltan 18 Faltan libros, ¿verdad? 26. Van 26, sí. No, faltan 26, ¿no? Faltan 26. O estoy mal. Ok, a ver, 5 y 16, 21. 21. Más 7, 28. Más 10. 21 y 26, 47. Ok, entonces nos faltan 18 libros nada más, ¿sale? Para que sean los 46, que son los profetas. Y aquí los tienen los poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Coelet. Acuérdense, Eclesiastés es el número griego, es el nombre griego. Coelet es el nombre en hebreo. El Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico y Sirácida. Ahora le toca a esta Soledad que nos comparta su cita bíblica. Soledad, según yo, es primero es Margarita. Hebreos 1 al 4. ¿Nos ayudas, Margarita, por favor? Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en este momento final nos ha hablado por medio del Hijo, por quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo que, siendo resplandor de la gloria del Padre, de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y que una vez realizada la purificación de los pecados,
Se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el título que ha heredado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias tú, Gracias a Dios. Margarita. Acuérdense, Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero hoy nos habla de otra manera. Hoy nos habla de esta manera a través de su palabra. A través de muchos lugares nos habla el Señor con su palabra. Y es porque estamos en la plenitud de los tiempos. Cada vida de cada ser humano es la plenitud de los tiempos, porque ¿cuántos días tenemos los seres humanos? Solamente hoy. Así que hoy es tu plenitud de tus tiempos, aunque estés mal, aunque te sientas mal o como tú te sientas, hoy puede ser el último día. Así que vive feliz y busca a Dios y tu vida va a ser mejor. Vamos a ir con el siguiente grupo, que es el grupo de los profetas, que son 18, y aquí los tienen: Isaías, Jeremías y Lamentaciones. ¿Por qué está después de Jeremías Lamentaciones? Porque el autor del libro de las Lamentaciones es Jeremías. Luego está Baruch, que fue secretario de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 18 profetas. ¿Y qué es lo que anuncian o denuncian estos profetas? Lo que anuncian o denuncian es lo que está bien a los ojos de Dios al hombre y lo que está mal a los ojos de Dios, del hombre. A ver, cada profeta tiene una época concreta, pero como es palabra de Dios y es palabra viva, sigue vigente hoy para nosotros. El profeta Amós le dice a las mujeres de Israel: parecen vacas. ¿Por qué? Porque las mujeres en esa época comían mucho. Era la moda que la mujer estuviera así llena de carnes y la mujer comía para tener mucha carne y verse muy bonita. Y el profeta Amós les dice: vacas de Basán. Imagínense. ¿Por qué? Porque ¿qué nos está denunciando el profeta Amós en nuestro hoy? Que a la moda lo que te acomoda, que no te pongas a la moda, que vivas y elijas tú lo que tienes que vivir. ¿Sale? Y así cada profeta nos va anunciando algo. El profeta Isaías nos anuncia algo muy importante. Dice en el capítulo 1 del profeta Isaías, dice Dios: estoy harto de tus sacrificios. Dice: tus sacrificios no me gustan. Los sacrificios que me gustan es que le des de comer al hambriento, que le ayudes a la viuda, que vistas al desnudo, que ayudes a las personas débiles. Y entonces sí, dice nuestro Señor: vengan y hagamos cuentas. Aunque tus pecados sean tan oscuros, yo los haré blancos como la nieve, dice, tan rojos como el carmesí. Ahí tenemos estos 18 profetas que siempre nos van a estar ayudando. Y acuérdense, cuando nosotros leemos la palabra, cualquiera que sea del Antiguo o Nuevo Testamento, aplicarnos la palabra a nuestro hoy. ¿Sale? Que tú y yo seamos los protagonistas de esa escena. Ustedes ayer, ¿quiénes eran las que estaban ahí ante el Jesús glorioso que empieza a ascender? Eran de las que dudaron, como decía el Evangelio de Marcos 28, 16 al 20, dice que todos se postraron, pero algunos así como que tenían dudas: ¿será, no será? ¿Qué haremos? ¿Qué será? O éramos así de las personas cercanas que le decíamos: sí, Señor, yo voy a enseñar, sí, Señor, yo sé que estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es como se lee y se vive la palabra del Señor. Ahí está. Entonces acuérdense, son 46 libros del Antiguo Testamento. El primer grupo fueron 5 libros que se llama Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 16 libros históricos que nos cuentan la historia del pueblo de Israel, que también es nuestra historia porque le fallamos a Dios. Los libros poéticos que son libros
que tienen poesía, que tienen salmos, que tienen estrofas así que poemas muy hermosos como el Cantar de los Cantares, para que la mujer le diga cosas bonitas al esposo y la esposa le diga cosas bonitas al esposo. Ahí para que se digan cosas bonitas los que están casados, lean el libro del Cantar de los Cantares a dos coros. Luego tenemos también, para terminar, estos 18 libros proféticos, que entre estos 18 libros proféticos tenemos el libro de las Lamentaciones. Ahí está. Luego tenemos la clasificación de los libros del Nuevo Testamento. Ese es más fácil para ustedes. A ver, díganme los 4 evangelistas, por favor. San Lucas y San Juan. Lucas, Juan, Marcos, Mateo, Mateo. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. y Juan. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Muy bien. Acuérdense, hay dos órdenes, hay dos órdenes como están escritos los evangelios. Una es el modo teológico. ¿Qué es eso del modo teológico? Es hagan de cuenta que el evangelio de Mateo, como está estructurado de una manera con 5 discursos, como lo veíamos en la clase que vimos de la persona de Jesús en San Mateo, por eso la iglesia lo empezó a usar porque ahí tiene una tecnología para que la gente se aprendiera muy bien a vivir el camino del Señor Jesús. Y por eso la iglesia lo empezó a usar ese libro de catequesis. Y por eso en nuestras Biblias está el primero Mateo. Pero en sí el primer evangelio que se escribió fue San Marcos. Y luego tenemos a San Lucas y luego tenemos a San Juan. ¿Cuándo se escribió cada libro? Mateo, año 80, 85, Evangelio de San Marcos, año 60, 65, Evangelio de San Lucas entre el año 75 y 80, y el Evangelio de San Juan, año 90. Y dentro de esta primera clasificación de los 5 primeros libros históricos, pues lo podemos llamar así, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué son libros históricos? Porque nos cuestan la historia que Jesús vivió con su pueblo de Israel, y Hechos de los Apóstoles es la historia de cómo la iglesia empezó a crecer, se empezó a formar, empezó a haber obispos y todo. Vamos ahora con Soledad, por favor, Soledad, a tu cita bíblica. Según yo, sigues tú, Soledad. Sí. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, por favor. Buenas tardes. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracia por todos, sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Señor, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también en el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dijo dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Esto es el mensaje del que Dios me ha hecho predicar y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin error. Quiero pues que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al cielo manos limpias y de todo enojo y discusión,
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Soledad. Acuérdense, a San Pablo en esta primera carta a Timoteo nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para salvarnos, pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios pone su casi todo y nosotros nuestro casi nada. Pero si nuestro casi nada no se da esa salvación, porque es a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sale? Así es la vida. La vida es para allá y para acá. La vida es así como el mar. Y en esa medida que vamos aprendiendo esto, empezamos a poner más atención en nuestro estudio bíblico, en nuestra escucha de la palabra de Dios, en nuestra escucha de las necesidades de los otros, en nuestra escucha de nuestras necesidades propias, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que acuérdense, ya llevamos los primeros cinco libros del Nuevo Testamento, que fueron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿va? Ya se lo saben de memoria, yo sé que ya se lo saben de memoria, pero de todos modos aquí está. Ahí está, aquí están estos 4 evangelios, que son, acuérdense, nada más hay un evangelio, son 4 versiones del evangelio, porque solo hay un evangelio. Y luego tenemos el segundo grupo, que también es un grupo de histórico, que son los Hechos de los Apóstoles. Y luego vienen 13 cartas de San Pablo. ¿Se acuerdan que les decía que San Pablo tiene la mitad casi del Nuevo Testamento? Son 27 libros. Imagínense, Pablo tiene 13. Casi el 50% del Nuevo Testamento es de Pablo. Por eso es importante que lo conozcamos. Y las cartas de San Pablo son la carta más teológica, la carta más doctrinal de San Pablo es la carta a los romanos, ¿sale? Esa fue una de las últimas cartas que él escribió. Ya cuando Pablo había madurado, ya cuando Pablo era la columna de la iglesia, es cuando escribe esta carta a los romanos. Y por eso ahí tenemos toda la teología de San Pablo, donde dice San Pablo, todo es para el bien de los que aman a Dios. ¿Qué me podrá apartar del amor de Dios? La espada. Nada me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. También en esta carta a los Romanos, capítulo 7, nos dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. Y ahí nos dice cómo superar esto en el capítulo 11, que dice, vence el mal a fuerza de bien. Y luego tenemos la primera carta a los Corintios, que nos dice cómo es Jesús. En el capítulo 13, San Pablo nos narra cómo es el Señor Jesús. Nada más que él le dice la caridad o el amor. La caridad es paciente y nosotros le ponemos Jesús es paciente. Jesús no se irrita, Jesús no se enoja. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios la conocemos como la carta de las lágrimas. Porque ahí en ese momento Pablo estaba pasando momentos difíciles, lo estaban atacando mucho, pero Pablo les demuestra que él es más apóstol que cualquier apóstol. En la carta a los Gálatas, San Pablo nos narra que el que vive del vientre cosechará la corrupción, y que del que vive del espíritu cosechará la resurrección. ¿Qué es esto? Pues que vivamos como el Señor Jesús, que no le hagamos caso al mundo. La carta a los Efesios nos habla de ser luz, de dejarnos iluminar por la luz de Cristo. La carta a los Filipenses, San Pablo nos dice que todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. En la carta a los Colosenses, Pablo nos dice que si de verdad hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre. La carta a los Tesalonicenses, la primera carta, nos habla que está bien que busquemos a Dios, pero también tenemos que trabajar, que tenemos que cumplir el orden en el mundo en que estamos viviendo. La segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses nos habla de que la venida del Señor ya está aquí hoy, que ya no debemos de esperar otra venida, que el Señor ya vino y se quedó con nosotros. Por eso ayer ustedes y yo escuchábamos que Jesús le decía a los apóstoles, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
La primera y la segunda carta de San Pablo a Timoteo nos da enseñanzas claras de cómo ser buenos pastores, cómo liderar en nuestras familias, cómo educar a nuestros hijos, cómo educarnos a nosotros mismos. La carta de Tito también va por ese camino. San Pablo enseña a Tito a tener personalidad, que si eres cristiano no lo escondas, que si crees en Dios, que no te dé miedo decirle a la gente que crees en Dios. Y en la carta a Filemón, San Pablo nos enseña lo que es la caridad. En todas sus cartas nos enseña, pero más en esta carta de San Pablo a Filemón nos enseña lo que es la caridad. Bueno, acuérdense, 13 cartas paulinas de San Pablo y Hechos de los Apóstoles. Y luego vamos al siguiente grupo, que son nada más una carta, que es la carta a los Hebreos, y es un sermón. Acuérdense, un sermón nos invita a vivir algo, a cambiar de forma de vivir, nos invita a vivir cierto estilo de vida. Y eso es la carta a los Hebreos, pero la carta a los Hebreos, como ahorita la señora Imelda, que nos leyó Hebreos 4 del 12 al 13, nos enseña que para vivir como Dios quiere, primero debemos de dejarnos penetrar por la palabra del Señor Jesús en nuestra vida. Luego vienen 7 cartas que se llaman 7 cartas católicas. ¿Por qué se llama este grupo así? Se llama este grupo así, cartas católicas, porque son para todos. Acuérdense, San Pablo dirige a ciertas comunidades que él conocía, a ciertos personajes, pero son para todos nosotros también hoy estas cartas. Pero en aquella época, a Santiago, Pedro, Juan y Judas escriben así en general para toda la iglesia, así en general, a toda la iglesia, todas las cosas que podemos seguir viviendo. Por ejemplo, la carta de Santiago, la carta de Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te demostraré mi fe. La primera carta de Pedro nos dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora, que nos cuidemos de él. La segunda carta de San Pedro nos invita a que estudiemos la palabra de Dios, pero con gente que sepa dar clases de Biblia, por decirlo así de esta manera. La primera carta de San Juan nos habla sobre el amor, ¿sale? Sobre la caridad. Nos habla de que Dios es amor y que si decimos que amamos a Dios que no vemos, debemos amar a nuestros hermanos. La segunda carta de San Juan nos habla sobre la verdad y la luz. Y la tercera carta de San Juan nos enseña cómo debemos de vivir para predicar y llevar el evangelio a los demás. Y la carta de Judas nos recuerda esa pelea que tuvo el demonio con el San Miguel Arcángel, de que el demonio se quería llevar el cuerpo de Moisés y nos dice que peleó el diablo con San Miguel Arcángel. Es lo que nos habla la carta de Judas. Y el libro que toda la gente le tiene miedo, porque no sé por qué le tiene miedo, dice, uy, qué miedo, mira cómo estoy lembrando el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, igual que en el libro del Génesis, empieza con una buena noticia. La buena noticia es que Jesús está vivo. La buena noticia es que si tú y yo vivimos de acuerdo a Jesús, tú y yo no pasaremos la muerte. La buena nueva que nos invita el libro del Apocalipsis es que habrá cielos nuevos y tierra nueva. La buena nueva que nos invita el Apocalipsis es que todos seremos salvados si nosotros vivimos de acuerdo a nuestro Señor Jesús. Ahí están, ¿sale? Ya terminamos los 73 libros de la Sagrada Escritura. Ahora voy a hacer un momento de pausa porque ya se me cansó la garganta. Y vamos a hacer una pregunta. Ahora se las voy a hacer personalmente, ¿sale? Adriana Hernández, ¿puedes abrir tu micrófono, Adriana, por favor? Sí, maestro. Dime un libro del Antiguo Testamento, el que quieras, por favor. El Génesis. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Señora Imelda, dígame una de las cartas de San Pablo, por favor, de esas 13 cartas que acabamos de ver, si se acuerdan. Carta a los romanos, a los efesios, a
Los Gálatas. Muchas gracias, señora Imelda. Gracias. Ale Dorantes. Sí, Otro libro del Antiguo Testamento para ti, por favor, Ale. Hechos. Ah, no, perdón, ese es el nuevo. Ajá. Job. El libro de Job. Muy bien, tú, Ale. Gracias. De nada. Lupita Pinzón. Un libro del Nuevo Testamento de los evangelistas. Dígame un evangelista, por favor. San Juan. San Juan, muchas gracias, Lupita. Ahora, Sí, también. ahora vamos con Azucena. Azucena, otro libro del Antiguo Testamento, por favor. El Génesis. El Génesis, ok. No se valen repetidos, ¿eh? Te digo otro. Josué. Gracias. Les digo para que se vayan fijando a ver si alcanzamos a completar muchos libritos del Antiguo Testamento. Está bien el que digan, pero así como para ir llevando, ir formando esos 46 libros, a ver si alcanzamos. Gracias, Azu. Sí. Vamos ahora con Almadelia. Almadelia, dime un libro del Nuevo Testamento, por favor. Apocalipsis. Muchas gracias, Almadelia. Señora Belén, dígame un libro del Antiguo Testamento, por favor. Del antiguo, Del Antiguo, por favor. Isaías. Isaías, muy bien. Ya ve, no salió repetido. Qué bueno, ya llevamos como 4 del Antiguo Testamento. Claudia, ¿puedes hablar o no puedes hablar, Claudia? Que nos digas un libro del Nuevo Testamento, por favor. Del Nuevo Testamento, Romanos. Romanos, muy bien, Claudia. Gracias. Coco, ¿puedes hablar, Coco? ¿Puedes darnos un libro del Antiguo Testamento, por favor? Génesis, muchas gracias, Coco. Cristi, un libro del Nuevo Testamento, por favor, Cristi. Un evangelio, acuérdate, nada más nos han dicho uno, nos dijo Lupita Pinzón, el Evangelio de San Juan. Mateo. Mateo, muchas gracias. Elizabeth Nieves, ¿puedes decirme otro evangelio aparte de Mateo y Juan de los que hemos visto? Faltan 2. Lucas, muchas gracias. Ahora vamos con Elsa. Elsa, un libro del Antiguo Testamento, Elsa, por favor. El Éxodo. El Éxodo, muy bien. ¿Quién me falta? Aquí me falta Elsa. Señora Elsa, díganos un libro del Nuevo Testamento, por favor. Ya tenemos, acuérdese, ya tenemos el Evangelio de Juan, de Mateo y de Lucas. ¿Cuál? Marcos. Marcos, muchas gracias, señora Elsa. Ahora vamos con Lourdes. Lourdes, un libro del Antiguo Testamento, por favor, Lourdes. Crónicas. Niñas. Bueno, a lo mejor Lourdes. Bueno, Hola. Siracide. Sí, Siracide, muchas gracias. O acuérdense, Siracide es eclesiástico también. Se fijaron que tenía 2 nombrecitos. Gracias. Margarita, dinos una carta, una de las cartas católicas de las 7 que vimos. ¿Te acuerdas? Carta de Santiago. Muchas gracias, Margarita. A Margarita se la puse más difícil. ¿Saben por qué? Porque Margarita ya es una experta en Sagradas Escrituras. Por eso se la puse así, ¿sale? Gracias, Margarita. Perdóname por preguntártela así más difícil. Marisol, dinos un libro del Antiguo Testamento, Marisol, por favor. Deuteronomio. Deuteronomio, muchas gracias, Marisol. Marisol nos está dando uno del grupo del Pentateuco, que se acuerdan que eran 5 libros y el Deuteronomio es el 5.º libro. Miriam,
Dinos, Miriam, por favor, un libro del Nuevo Testamento, si puedes contestar, porque ahorita vi tu imagen. Sí, Deuteronomios. Deuteronomio, muchas gracias. Otro más, Miriam, que te acuerdes. ah, Levítico. Levítico, muchas gracias. Es que te pregunté otro porque ya acababan de decir Deuteronomio. ¿Sale? Oh, Gracias, gracias, Miriam. No, Norma, Norma, por favor, dime un libro de las cartas de San Pablo, por favor, del Nuevo Testamento. Dime una carta que no sea la carta a los romanos. Que Éxodo ya dijeron, ¿verdad? Ya, pero haz de cuenta, una carta de San Pablo del Nuevo Testamento, menos la de los romanos, porque ya la dijeron 2 veces. Son 13 cartas. Ok, Gálatas. Gálatas, muchas gracias, Norma. Tú también eres de las avanzadas, igual que todas, pero ya vi que ya te la sabes. Muchas gracias, Norma. Soledad. Sí, dígame. Dime un evangelio, Soledad, por favor. ¿Cuáles son los? Los evangelios nada más son 4. Mateo, ya dijeron Mateo, Marcos y Lucas. Dinos otro. Del Nuevo Testamento, Viejo Testamento. Del Nuevo Testamento, Soledad. ¿Qué dijo, profe? Soy la más borreguita de sus alumnas. No, ¿Carta? lo que tú quieras decirme del Nuevo Testamento, Soledad, por favor. Ay, profe, carta a los filipenses. Ahí está, muchas gracias. Gracias, Soledad. Dale. Rosario, dinos por favor un profeta. Acuérdense que eran 17 profetas. 18. Bueno, 17 porque el libro de Lamentaciones es Jeremías también, pero sí eran 18 libros. Gracias, Rebeca. Rebeca, dinos un profeta, tú también, mientras Rosario. Daniel, muchas gracias. Rosario está en silencio. Violeta. Jonás, gracias. Violeta, un libro del Antiguo Testamento, por favor. ¿Del Antiguo Testamento? Ajá. ¿Números? Números, muy bien, ahí está. Se fijan la dinámica y así ustedes, miren, con esta clase, ustedes pueden jugar con sus niños, ustedes pueden jugar en sus reuniones. Hay mucho material didáctico. Hay como unas loterías donde uno juega así con todos los libros y se va y se corre el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sale? ¿Dónde venden ese tipo de material? Ese tipo de material lo venden en las librerías católicas. Busquen por ahí a jugar pares, es lo que yo he visto. Y para las que tienen niños chiquitos o adolescentes les va a servir porque se les va a ir quedando grabado la palabra de Dios, sobre todo los libros, y luego hay otras que traen algunas frases concretas de cada libro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, a eso es una sugerencia si quieren hacerlo, ¿sale? Vamos a continuar ahora con la siguiente lección. Gracias a todas. Espero que, según yo aquí me fui recorriendo una por una y ya les tomé lista. Hay maestro, también hay loterías muy bonitas. Mis hijos tienen lotería. Sí. Muchas gracias, Lupita, ¿verdad? Y los niños aprenden y juegan. Sí, porque ya estaban explicando más o menos porque sale Jonás, son Sansón y todo eso, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento viene en la lotería. Ok, y con personajes, muchas gracias, Lupita, pues ahí tienen esas opciones para seguir aprendiendo didácticamente. Ahora miren, ¿cómo es la Biblia hebrea? La Biblia hebrea
solamente tiene 39 libros. ¿Se acuerdan que veíamos que ellos no tienen 7 libros que están escritos en griego? Pero ellos a su Biblia la llaman Tanakh. Así la llaman. En hebreo, Tanakh quiere decir la Torá, los Nevín y los Ketubín, ¿sale? La Torá son los primeros 5 libros, los Nevín son los libros sapienciales y los Ketubín son los profetas y algunos otros libros. Aquí tenemos los primeros 5 libros, igual que nuestra Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego vienen los profetas, pero ellos los profetas los dividen en 21 libros, porque tienen profetas primeros o anteriores, que son 6, y estos 6 primeros profetas, ellos los tienen a Josué, lo tienen como un profeta, a los jueces los tienen como profetas, a Samuel 1 y 2 y 1 y 2 de Reyes los tienen como profetas, porque ahí en estos libros aparecen muchos profetas. Y luego ellos tienen los Nevín, que son 15 profetas, nada más, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son los profetas mayores, y los 12 menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí ya tenemos 21 libros de la Biblia de los hebreos. Y luego vienen 3 libros que se llaman Ketubín, que son los escritos, que son los Salmos, Proverbios y Job. Y luego vienen los rollos, que son 5 rollos. 5 rollos que son el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de las Lamentaciones, el libro del Eclesiástico, el libro de Esther. Estos libros se leían íntegros en las 5 principales fiestas de los judíos. Y 5 profetas posteriores, que son Daniel, Esdras, Nehemías, 1 y 2 de Crónicas. Se fijaron que en ningún momento apareció Tobías, ni apareció tampoco a los libros de los Macabeos, porque ellos no los tienen, nada más tienen esos 39 libros, y esta distribución de libros así los tienen los hermanos separados. ¿Sale? Todos los hermanos separados nada más tienen 39 Biblias en el Antiguo Testamento. Elizabeth Nieves, muchas gracias, Elizabeth. Y Rosario no nos escuchó la pregunta, pero ahí está, sale Rosario. La pregunta era, Rosario, un libro del Antiguo Testamento que nos puedas mandar ahí por el chat, por favor. Y luego, ¿en cuáles fiestas se leían estos libros? Por ejemplo, el Cantar de los Cantares en la fiesta de la Pascua. Ese libro se leía completito los 8 capítulos. En la fiesta de Pentecostés se lee completo el libro de Ruth, los 4 capítulos. El libro de las Lamentaciones, en la fiesta del recuerdo de la destrucción del templo, se leían esos 5 capítulos. El libro del Eclesiastés se leía en la fiesta de los tabernáculos, y el libro de Esther en las fiestas de los Purim o fiesta de las suertes, que son las fiestas más importantes del pueblo de Israel. Y ahí tenemos ya la Biblia hebrea, sale completita, 39 libros. Y ahora vamos a ver, acuérdense, uno es el orden teológico. El orden teológico es de acuerdo a la importancia que la iglesia se le fue dando al libro. Y el otro es el orden cronológico, cuándo se escribió más o menos. Por ejemplo, nosotros tenemos en primer lugar en nuestra Biblia el Evangelio de San Mateo. Pero si lo tuviéramos en el orden cronológico, que es tu mano derecha, si te fijas, es el primer libro debería de aparecer, la carta a los tesalonicenses. Aquí dice a fecha de redacción aproximada, año 51, pero ahí ya en las últimas investigaciones vimos que es entre el 45 y el 50. Luego, el siguiente libro es Marcos en nuestra Biblia, pero si estuviera acomodado cronológicamente, sería la segunda carta a los tesalonicenses en el año 50. Luego vendría el Evangelio de San Lucas en tercer lugar,
pero nosotros cronológicamente sería la primera carta a los Corintios que se escribió en el año 55 aproximadamente. Tenemos el Evangelio de San Juan en cuarto lugar, pero en realidad el cuarto lugar cronológicamente, de acuerdo a las fechas de redacción, sería la carta de San Pablo a los Gálatas. El quinto libro de la Biblia es Hechos de los Apóstoles, como lo tenemos en la actualidad, pero si nos fuéramos a ponerlos de acuerdo al orden cronológico en que fueron escritos, sería la carta a los Romanos. Y luego tenemos la carta a los Romanos, que viene la segunda carta a los Corintios en el año 58, la primera carta de Corintios, y tenemos la carta de Santiago. Todo esto ustedes lo van a tener escrito, ¿sale? Nada más es para que vean cómo hay un orden teológico y un orden cronológico. El orden teológico es de acuerdo a la importancia que se les fue dando a los libros. Por ejemplo, fíjense, el Evangelio de San Marcos duró muchos años que no se usaba mucho el Evangelio de San Marcos. Lo tenían ahí apartadito. Sí, se leía, pero toda la catequesis surgía del Evangelio de San Mateo, porque como les dije, está estructurado de una manera muy sapiencial para poder educar al pueblo de Dios. Espérenme, déjenme agarrar aire. Y acuérdense, es importante que nosotros sepamos la fecha de redacción de los libros, porque si tú y yo queremos investigar, a ver, ¿qué estaba pasando por ahí en Colosas en el año 63? Si tú te metes y buscas en una enciclopedia bíblica y buscas a Ciudad de Colosas en la época de San Pablo, y ahí te da algunos datos, quiénes eran los magistrados, quién era el jefe de la ciudad. ¿Y para qué te sirve esto? Pues para a la hora de leer esas cartas, tú comprendas la situación que estaba viviendo Pablo en esa época. Y ya hay, como les decía, acá ya tenemos la última carta que se escribió, fue la carta de San Pedro en el año 95-100. La penúltima carta que se escribieron fue el Evangelio de Juan en el año 98, la tercera de Juan en el año 98, cuando se escribió el libro del Apocalipsis en el año 95, las cartas de Juan en el año 90. Ahí tenemos toda la estructura de estas teológica y cronológicamente. Preguntas, todo. Maestro, yo ya me aprendí los primeros 5 libros. A ver, señora Imelda. Es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muchas gracias, señora Imelda. ¿Se fijan, señora Imelda? Gracias a Dios que ya me los aprendí los primeros 5. Para que vean que sí podemos aprender nuevas cosas todos. Y todas estas cosas nos van dando más seguridad. Entre más cosas vayamos aprendiendo en la vida, tenemos más herramientas para muchas cosas. Ahora me falta una cita de Miriam. No sé si usted no la quiera leer, señora Imelda. ¿Cuál cita es? Primera de Pedro 2 del 1 al 3. Primera de Pedro. Ajá. Capítulo 2, versículos del 1 al 3, porque creo que Miriam mandó un mensaje que decía que iba por su niño. Para completar todas las citas que hoy vimos, ¿sale? Primera de Pedro, ¿verdad? Sí, por favor. 2 del 1 al 3. Primera de Pedro 2 del 1 al 3. Ajá, okay. Por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Rechacen, pues, toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Cristo es la piedra angular. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Palabra de Dios.
Te Hasta ahí alabamos. nada más. Sí, sí, muchas gracias, señora Señor. Imelda. Te alabamos, Señor. Algo muy importante es buscar la palabra, pero acuérdense, para buscar la palabra tenemos que tener un orden. Yo voy los domingos a formar a unos jóvenes y todos esos jóvenes de ahí van a salir muchos santos, fíjense. Son muchachos muy entusiastas y que ponen mucha atención en a la hora de las clases y eso a mí me da mucha satisfacción humanamente hablando, porque sé que la gloria es de Dios, pero me entusiasma y digo, ahora les voy a presentar el evangelio de otra manera. A ver, Señor, ahora de otra manera. ¿Por qué? Porque en la forma que nosotros presentemos el mensaje, la gente se va a enamorar de Cristo. Voy a pedirle por favor a Margarita si nos ayuda con esta tabla. Mira, Margarita, nombre del libro, abreviatura, significado, contenido, fecha del acontecimiento, fecha de redacción, capítulos y versículos. ¿Sale, Margarita? Sí, Por favor. Génesis, abreviatura GN, significado los orígenes. Narra el origen del mundo, de la humanidad y del pueblo escogido. Se divide en dos partes: historia antigua de la humanidad e historia de los patriarcas. Fecha de acontecimiento: 2,000,000,000 antes de Cristo. 2,000 millones, 1850 antes de Cristo. Fecha de redacción: del 1000 al 550 antes de Cristo aproximadamente. Número de capítulos: 50. Número de versículos: 1531. Éxodo, abreviatura EX, significado la salida. Narra la historia de la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, su peregrinación por el desierto y la convención de la alianza con Dios en el Sinaí. Acontecimiento, fecha: 1250 antes de Cristo aproximadamente. Redacción: del 1000 al 550 antes de Cristo aproximadamente. Número de capítulos: 40. Versículos: 1211. Levítico, abreviatura LB. Significado: por la tribu de Leví. Contiene principalmente la legislación relativa al sacerdocio levítico. Fecha de acontecimiento: 1250 antes de Cristo aproximadamente. Fecha de redacción: del 1000 al 550 antes de Cristo aproximadamente. Capítulos 27 y versículos 858. Números, abreviatura NM. Significado: los números del censo. La mayor parte del libro es histórica y contiene el relato del viaje de los israelitas por el desierto desde Egipto hasta la tierra prometida. Fecha de acontecimiento: 1250 antes de Cristo. Fecha de redacción: 1000 a 550 antes de Cristo aproximadamente. Número de capítulos: 36. Versículos: 1286. Deuteronomio, abreviatura DT. Significado: segunda ley. Libro en el cual se aclara y se precisa en parte las disposiciones de la ley de Moisés. Fecha de acontecimiento: 1250 antes de Cristo aproximadamente. Fecha de redacción: 650 antes de Cristo aproximadamente. Número de capítulos: 34 y número de versículos: 960. Gracias, Margarita. Rebeca, ¿me puedes hacer un favor, Rebeca? ¿O ya se fue Rebeca? Creo que ya se fue Rebeca. Ven. Tú, señora Belén, ¿puede abrir su Biblia en el libro del Génesis a ver si es cierto que tiene 50 capítulos?
tengo a mi nietecita que cuido y la estaba arrullando, pero ya la dejé allá en la cama. Ok. Permítame un segundo, ya ahorita. Sí, que acabo es el primer libro, señora Belén, si puede, nada más vea hasta qué número de capítulo llega, por favor. Y tú, Norma, ve viendo cuántos capítulos tiene el libro del Deuteronomio. Y ya no lo dicen, ¿sale, señora Belén? ¿Y del Génesis me dijo? Ajá, por favor, hasta qué número de capítulo llega, señora Belén? Ok, sí. Más falta que tenga 54 y yo diciendo que tiene 50. Génesis tiene 49. A ver, búsquele. Son 50. Son 50. 50. Son 50. 50, profe. Muchas gracias, señora Belén. Y Norma, de nada. Norma, ¿cuántos capítulos tiene Deuteronomio? 34. 34. Entonces, miren, les voy a mostrar la gráfica que nos acaba de compartir ahorita a esta Margarita para que vean que a Génesis tenemos 50 capítulos y el Deuteronomio tenemos 34, que es el último. Los versículos, ¿cómo los podemos contar? Hagan de cuenta que ustedes pueden hacer esas cuentas, por ejemplo, ¿cuántos versículos tiene el capítulo 1? Ya me fijo. El capítulo 1 del primer libro del Génesis, según yo, tiene 31 versículos. A ver si es cierto. Según yo me acordaba que eran 31. Sí, ahí está, 31. Y ya voy sumando, 31 más el capítulo 2, ¿cuántos versículos tiene? 25, y ahí me voy, y así hago la cuenta de 1531 versículos. Esta es una tarea así como para personas así muy detallistas, pero ahí tienen toda esa información, ¿sale? Nada más quería que ustedes comprobaran que es verídico esto que les estamos mostrando, ¿sale? Para que se convenzan, porque si no, luego van a decir, el profe Memo dijo que el libro de Génesis tiene 50 y resulta que tenía 49. No, pues tiene 50. ¿Sale? Tiene. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta, con esta Margarita, si nos ayudas con otra tabla, Margarita, y con eso terminamos hoy nuestro estudio. ¿Te parece bien, Margarita? Sí. Josué, abreviatura JOS. Significado: Yahvé ayuda. Narra el establecimiento de los israelitas en Palestina al mando de Josué. Trata principalmente de la conquista y desocupación por parte de las 12 tribus. Acontecimiento 1250 a.C. aproximadamente. Fecha de redacción 1000 a.C. aproximadamente. Número de capítulos 24. Número de versículos 658. Jueces, abreviatura JUE. Significado: los que juzgan. Narra la historia y gestas de 12 caudillos de Israel suscitados por Dios como instrumentos de salvación y liberación de los enemigos del pueblo. Fecha de acontecimiento 1200 a 1025 a.C. aproximadamente. Fecha de redacción del 1000 a 550 a.C. aproximadamente. Número de capítulos 21. Número de versículos 618. Ruth, abreviatura RT. Significado: probablemente la bella. Es una historia edificante de los antepasados del rey David que ocurre en el periodo de los jueces y donde se manifiesta la acción de la providencia. Fecha de acontecimiento 1200 a 1025 a.C. aproximadamente. Fecha de redacción 450 a.C. aproximadamente. Número de capítulos 24. Número de versículos 81.
Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Abreviatura 1 de Samuel y 2 de Samuel. 2 SA. Significado: Dios ha escuchado. Los libros narran la historia de Elí y de Samuel, la fundación de la monarquía, la historia de Saúl y su reinado, la historia de David, el esplendor de su imperio, su decadencia y el pecado y arrepentimiento del rey. Fecha de acontecimiento 1040 a 970 a.C. aproximadamente. Fecha de redacción 600 a.C. aproximadamente. Número de capítulos: el primer libro es 31 y versículos 807. El segundo libro de Samuel tiene 24 capítulos y 693 versículos. Muchas gracias, Margarita. Nada. Miren, así es como vamos estudiando. Cuando yo voy a la Universidad Pontificia, que primeramente Dios, ya se está llegando la fecha del 30 de julio, así nos ponen a estudiar y pum, 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 y nos dan un montón de cosas y luego nosotros las tenemos que repasar, tenemos que darle una vueltita para que se nos queden bien grabadas. Yo les invito a eso, a que luego alguna de ustedes recorra toda la Biblia, así como la recorrimos hoy, ahí en el video, vuelvan a ver la clase, por favor, si gustan. Si les sale alguna duda, alguna pregunta, por ejemplo, ¿por qué muchos libros fueron escritos entre el año 1000 y 550? Porque fue la época de los primeros reyes, que fue el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Fue cuando se escribieron esos libros, sobre todo el Pentateuco, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los primeros libros que se escribieron del Antiguo Testamento. Ya los demás se fueron también escribiendo paulatinamente. Y la fecha del acontecimiento, ¿cuándo pasó históricamente esto? ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque hay muchas personas que se dedican a estudiar, que son arqueólogos, sacerdotes arqueólogos, que son biblistas arqueólogos y que buscan la verdad, así como ustedes y yo, pero gracias a ellos nosotros podemos tener datos precisos y concisos de cuándo se escribieron los libros. Así que les invito a que le agradezcamos a Dios por todas esas personas que han dado su vida para que nosotros aprendamos la Biblia, y para los que ya se fueron de esta tierra, recemos un Padre Nuestro y un Ave María por su eterno descanso de cada biblista, de cada estudioso, de cada arqueólogo que nos ha ido dejando a su conocimiento para que nosotros también conozcamos a Dios. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ir a luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra En la tierra como en el cielo. Danos Hoy hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la Caer en la tentación, pero tentación, líbranos líbranos del y mal. guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte de nuestro gran Señor. Pues no sé si tienen alguna pregunta, me la mandan por el chat, con todo gusto se las contesto. Les agradezco mucho este ratito de estudio que hemos tenido. Mañana vamos a continuar y el viernes terminamos. Y acuérdense, la clase siguiente es el mundo de la Biblia, ¿sale? Vamos a ir a conocer las ciudades, vamos a conocer a las autoridades de ese tiempo, vamos a conocer algunos personajes
que tuvieron encuentros con el Señor Jesús. Vamos a conocer muchas cosas del mundo de la Biblia para a la hora de leerla, nosotros comprenderla mejor. Les agradezco mucho. Que Dios las bendiga. Buena tarde. Gracias. Igualmente, maestro, muchas Gracias, gracias. bonita Bendiciones tarde. para Buenas todos. tardes, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. Gracias por todo. Gracias, buenas tardes, Cristi. Gracias, Soledad. Gracias, Azucena. Gracias. Gracias, Gracias, Elvia. profe. Gracias a todas ustedes. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios Adiós, quiere. profe. Hasta luego, Norma. Gracias. Mañana. Gracias, Ofelia, Rosario. Muchas gracias, Lupita Pinzón. Gracias, Almadelia. Gracias a usted. Gracias, Yasmín. Gracias, Belén. Y Lourdes, que Dios las bendiga. Gracias, María. Hasta luego, buena tarde. Gracias, Elizabeth, que Dios te bendiga.